Comprar un libro era un gusto bastante burgués. Sí. Yo nací entre cumbia y bolero. Mi abuela se convirtió en mi biblioteca. Y además yo tenía un abuelo violinista que se convirtió pues en mi poesía. ¿Cómo te acercaste ya a la literatura como tal? Es decir, tenías... Pues creo que la literatura nos permite dar una pausa. Parece que México es el único país en donde los muertos nunca se mueren. Es que mi casa es como la embajada, o sea, es territorio mexicano. En los espacios más oscuros, en los espacios más violentos y en los espacios más tristes puede haber belleza. Cada vez que me siento un poco desconectada, cierro los ojos y trato de evocar el olor de las calles de Puebla después de la lluvia y me siento en casa. Mónica Rojas es una escritora que ha hecho de la memoria un refugio y de la palabra una forma luminosa de resistencia. Periodista de origen, formada en literatura en Barcelona y con estudios doctorales en Zúrich, ha construido una obra que cruza fronteras y géneros, de la novela a los libros para niños, siempre con una voz que une ternura y crudeza. Autora de las novelas Lobo, La niña polaca y la reciente A la sombra de un árbol muerto, su escritura se alza como testimonio y como esperanza, recordándonos que la literatura es puente, canto y fuerza contra el olvido. Bienvenidas y bienvenidos a Pensar es Resistir. Querida Mónica, es un gusto enorme que nos acompañes en Pensar Resistir. No, muchísimas gracias, el placer es mío. Mónica, tú naciste en Puebla en 1983. Eres poblana. En estos lares hay un montón de cosas diferentes a otros lugares de la República. Cuéntanos de tu infancia. ¿Cómo fue el terruño? ¿Cómo fue la matria? ¿Cómo fue la convivencia con tus seres queridos en esa primera infancia? Bueno, fue una infancia muy bonita de inicio, teniendo en cuenta de que, bueno, yo vivía en casa de mis abuelos maternos, con mi madre, mi padre, mi hermano, una tía. Y bueno, en esa pequeña casa, ¿no? Se fue configurando un tejido de historias, de maneras de percibir el mundo, de usos y costumbres, de maneras de incluso pues generar, ¿no? Poder, historia, memoria. Y una parte fundamental de mi vida como niña pues fue justamente mi abuela materna, que era la que tenía más tiempo de convivencia, ¿no? Con ella incluso yo dormía, ¿no? La casa era chiquita y éramos muchos los habitantes. Uh-huh. Y la verdad es que esa unión, ¿no? Pues también me generó otras uniones, ¿no? Y otra manera de entender, por ejemplo, mi convivencia con mi madre, ¿no? Okay. A través de mi abuela yo entendía a mi madre, lo cual curioso. era muy lindo porque pues mi abuela me hablaba de la infancia de mi madre. Y eso me hacía también como que generar empatía con una persona que yo no conocía, ¿no? O sea, es distinta tener la figura de autoridad, ya como autoridad, que cuando te dicen, bueno, es que tu mami era como tú, a tu mami le gustaba también leer, a tu mami también le gustaba estudiar. Y entonces toda esta manera de entender el mundo que yo no conocía, pues vino desde la manera en cómo mi abuela reinterpretaba su propio pasado. Entonces ella fue, digamos, ese puente con todo este mundo desconocido y eso me alimentó mucho. ¿Será ese el germen de tu amor por la literatura? Es decir, tu abuela Leonarda, que tenía la facultad de poderte contar historias, de adentrarte en un mundo onírico. ¿Fue ese el numen de todo esto que tú has hecho ya? Probablemente sí, porque en una familia además en donde comprar un libro era un gusto bastante burgués. Sí. Era un libro o era pues comprar los zapatos para el ciclo escolar, por ejemplo. Pues mi abuela se convirtió en mi biblioteca. Uh-huh. Y además yo tenía un abuelo violinista que se convirtió pues en mi poesía. La manera de cómo él amaba la música, cómo me decía, pero es que escucha la letra de este bolero, pero es que entiende la canción. Pues desde muy pequeña me fue alimentando y dirigiendo justamente pues sí, a la necesidad de contar historias, a la necesidad de además conectar con ellas desde un espacio en el que, bueno, siendo yo muy chiquita, no muy niña, porque te estoy hablando de 4, 5, 6 años,
pues entendí que era vital, ¿no? Claro. Y entonces a partir de esa conexión, pues ya yo no podía concebir el mundo sin leer, sin historias, sin poesía y sin música. Exacto. Ahora, ¿cuáles fueron tus primeros autores? ¿Cómo te acercaste ya a la literatura como tal? Uy, Es decir, ¿tenías una biblioteca sí. o No. alguien te conseguía algunos libros en el colegio? ¿Cuáles fueron esos primeros acercamientos a la literatura formal? Mis primeros acercamientos fueron, fíjate, es muy chistoso, desde la Biblia. Ok. Es muy, muy curioso porque mi abuela no veía y era muy religiosa, no veía bien. Ujú. Entonces me decía, hija, ¿me puedes leer la Biblia un poco? Sí. Entonces yo le leía, pero para mí eran como historias de aventura. O Claro, esos sea, pasajes bíblicos eran sí, aventuras, ¿no? Sí. para mí eran como pequeños cuentos. Ujú. Y a partir de ahí dije, wow, qué interesante. Y luego, bueno, ya más adelante me gustaba mucho Mafalda, ¿no? La Joya. Mafalda, pero yo me acuerdo que eran muy caras los libros. Sí. Entonces yo me hacía amiguita de las compañeritas que tenían las Mafaldas en sus casas Ok. y yo iba a sus casas a leer historietas. Ujú. Entonces yo me acuerdo con mucho cariño de esos primeros acercamientos, de los pequeños textos que estaban en los libros de español, Sí. ¿no? Eso fue, ¿no? Y creo que la clase de historia, pues era mi favorita justamente porque, pues por eso, porque era historia con H mayúscula, pero para mí eran como pasajes, aventuras, personajes, ¿no? Difícilmente un niño conecta, ¿no? Ujú. Con la historia con H mayúscula, pues porque son números, fechas, datos, ¿no? Pero cuando domesticamos, ¿no? O nos acercamos a las voces de la gente, ¿no? Que pasó por esos lares, ¿no? Por la Ujú. revolución, por la cristiada, por ejemplo, ¿no? En el caso de mi abuela, Sí. pues entonces tenía yo la escritura, ¿no? Digamos oral, paradójicamente oral, Sí. con lo que aprendí yo en la escuela. Entonces cuando mi abuelita me hablaba de la revolución, ¿no? Y cómo vivían las soldaderas, etcétera, etcétera, pues yo estaba aprendiendo sobre Pancho Villa y conectaba. Exacto. Y Ahí fue la unión ahí fue justamente. la unión. Ujú. Ahora, empiezas a ejercer el periodismo más tarde en Sí. Puebla. Allí es también ya cuando vuelves la literatura algo profesional, digámoslo así. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo elegí estudiar comunicación Sí. por esta necesidad de contar historias. Ujú. ¿No? Dije, yo quiero contar historias y la manera de hacerlo y además ganar una lanita, Sí. pues va a ser siendo periodista. Claro. ¿No? Y entró al periodismo, mi primera experiencia fue en la Jornada de Oriente, tenía yo 19 años. Yo era la güereja, así me decían, güereja para acá, güereja para allá, entré a la nota roja. A la nota A la roja. nota roja. Y llegó un momento en el que me empecé como a aburrir un poco de esta nota constante, repetitiva de alguna manera. Y un buen amigo tuvo a bien regalarme Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Ujú. Márquez, un libro al que le tengo mucho cariño, y a un colega que le tengo mucho cariño, Martín Hernández, pues justamente porque creo que fue ahí un momento crucial Sí. para entender lo que escribía desde la literatura. Me dijo, es que si tú te das cuenta, en los espacios más oscuros, en los espacios más violentos y en los espacios más tristes, puede haber belleza, ¿no? Cuando la realidad pasa por un escritor, se convierte en arte, ¿no? Exacto. Y ahí fue un momento importantísimo. Ese fue el primer despertar. Sí. Gabriel García Márquez, que es una joya de nuestra literatura latinoamericana. Sí. Ahora, ¿cómo migras? Porque de pronto tienes estudios en Barcelona, después te vas a Zúrich. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Porque tus personajes también migran, ¿no? Ujú. Haces lo mismo. ¿Cómo fue? Fue muy interesante. Mm. Bueno, en realidad yo ejercí el periodismo por muchos años Sí. y ya después llegó la oportunidad de escribir un libro que se llama El cosechador de estrellas, Ok. que es la biografía de un astronauta de origen mexicano que se llama José Hernández. Ujú. Y he de reconocer que francamente el libro no me gustó nada, No. porque había muchas limitaciones de la historia, del personaje, la necesidad de escribir como si José fuera el que estuviera contando su historia, Claro. además que a alguien le gustara, y la verdad es que me sentí sumamente limitada Ujú. con esto.
Después surge una versión infantil que amo profundamente en el 2016, que se llama El niño que tocó las estrellas, Cierto. que a la fecha ahí sigue, ahí Ujú, sigue, ¿no? ujú. Volando esa historia. Y entonces, después de haber estudiado la carrera y la maestría en comunicación, dije, bueno, si yo ya realmente quiero dejar todo esto para entrarle a la literatura, que bueno, uno no deja de ser periodista, ¿eh? O sea, esto ya es Claro. como el bautizo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Dije, pues bueno, tengo que especializarme. Entonces estudio en Barcelona, ¿no? Y me voy a Zúrich porque pues me casé con un suizo maravilloso. Sí. A la fecha sigo casada con él. Y bueno, pues esa, digamos, oportunidad de emigrar también me dio la oportunidad de ejercer libremente ya la literatura. Siempre he tenido, digamos, el cobijo del periodismo. Siempre esos han sido mis recursos con Lobo, con La Niña Polaca. Ujú. La investigación ha sido siempre de adentro hacia afuera, pero con A la sombra de un árbol muerto, pues también otra vez cambia el paradigma porque la investigación viene de afuera hacia adentro. Exacto. Hablando un poco más de García Márquez, me acuerdo que Sí. reflexionaba él acerca de que viviendo en Europa, escribir desde allá, como que la distancia hace que recordemos más los paisajes, los personajes, volver al terruño, lo que Ujú. decíamos, ¿no? ¿Te pasa eso a ti? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que cuando uno está lejos, Sí, todo se siente más, ¿no? exacto. Vuelve uno a México, la comida sabe más sabrosa. Estás allá y el cielito lindo y México lindo y querido te hace llorar, Sí. ¿no? Entonces todas las emociones afloran de una manera mucho más intensa y también distinta. Ujú. Y eso también sirve, pues, justamente para conectar mejor con la tierra. Yo estoy absolutamente de acuerdo con García Márquez. Digo, faltaba más, ¿verdad? Claro. Pero bueno, otras cosas no tan de acuerdo. Pero sí con esto particularmente, porque cuando estás fuera de tu país lo entiendes también de una manera distinta, tienes otros puntos de referencia, tienes otra manera de entender incluso la cosmovisión del mexicano particularmente, ¿no? En mi caso, y eso se ve reflejado sí o sí en la literatura. Ahora, Lobo es una novela un tanto extraordinaria por el personaje que es marginal, ¿verdad? Que es un boxeador. Y ahí narras que también la belleza de pronto acude a temas como la violencia, ¿no? Y los intemperie. Ujú. ¿Cómo fue esa primera escritura? Porque fue una novela que te catapultó, digámoslo Ujú. así, seriamente dentro de esta playa de escritores célebres, ¿no? Anda, pues. Bueno, fue mi primera novela, Sí, justamente, una novela negra, una novela de crimen, una novela sobre todo que aborda las fronteras, ¿no? La frontera entre el espacio conocido y el espacio oscuro, tanto en las personalidades de los personajes como en las fronteras mismas. Es una historia que se desarrolla no nada más porque sí en Tijuana, cierto. donde la frontera es una de las más difusas, ¿no? Ujú. Bueno, fue muy interesante porque yo fui con los boxeadores, justamente haciendo uso como de esta vena periodística, Claro. pues a ver cómo realmente entrenaban, convivían. Pues yo me mimeticé, ¿no? O sea, me convertí en un vato más ahí entre ellos para que no me vieran, ¿no? De alguna manera como un ente externo. Entonces, ese proceso de mimetización fue interesantísimo, Sí. lo disfruté mucho, ¿no? Muchos boxeadores me recibieron pues en sus casas, platicamos, ¿no? De las cosas que les gustan, de sus miedos, incluso hablar de miedo y boxeo parece contradictorio, pero los boxeadores por supuesto que tienen mucho miedo al momento de subir al ring, Ujú. pero hay una premisa que sirvió, ¿no? Para escribir la historia que es pues el miedo se tiene que dominar, ¿no? Entonces el que gana es el que lo domina mejor. Ujú. Y fue muy, muy bonita la experiencia. Eh, digamos pues sí, o sea, fue un primer acercamiento serio. Pasaron 2 años para terminar esta historia. Una historia que he de decir que justamente se escribió durante el proceso creativo de La Niña Polaca. Ok. Entonces, digamos que O escribí sea, fue a estos la par. libros más o menos, sí. Ujú. Sí, o sea, yo inicié la historia de La Niña Polaca y en el medio ya estaba yo muy saturada de Ok. información, de testimonios, de guerra, Mm. de dolor. Y dije, bueno, me voy a ir como a un lugar de juegos y fue la novela negra de Lobo la que
digamos, me ayudó a desconectar y a conectar. Hablando entonces ya de La niña polaca, este libro maravilloso donde Anya se encuentra con la peste terrible de los soviéticos y de los nazis, ¿no? Oh, sí. En un lugar pues que tiene muchos matices históricos y de resistencia. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué vino a la mente esta idea fascinante? Sobre todo un personaje como Anya, que es una niña, ¿no? Va a sonar a cliché, no me juzguen, pero en realidad la historia llegó a mí. Okay. O sea, yo no perseguí la historia, yo estaba en la ciudad de León, Guanajuato, pues comprando mi vestido de novia, porque allá tengo un querido amigo que me decía, bueno, es que aquí están las fábricas de los vestidos, Sí. entonces ven, nos despedimos, ya te vas a ir a Suiza a vivir, pues te compras tu vestido y te vas. Y bueno, llegué a la ciudad de León y me encuentro con una mujer, ¿no? Que digo yo, fue el primer latido del corazón de esta niña polaca que se llamaba Frania Pater. Ok. Entonces, como su nombre no me sonaba a nada, pues preguntando y conversando, ella me dice, bueno, es que es de origen polaco. Uh-huh. Y entonces nuevamente, ¿no? Echando mano del periodismo, pues me encuentro con una historia muy interesante y además desconocida. Entonces dije, no, si llegó aquí, se tiene que rescatar. Y entonces a partir de ese primer testimonio logro conjuntar 96 más, entre anécdotas, historias, gente que pasó por el Gulag, gente que estuvo en Montecassino, y fueron 7 años de mucha investigación, ¿no? Contando con el intermedio de Lobo, en donde todavía un poquito tenía yo mis acercamientos con la niña polaca, pero fue casi a la par, Sí. la verdad. Pero sí fue un libro muy exhaustivo en el sentido de la colección de testimonio, porque yo quería que todos se vieran reflejados un poquito por lo menos en los personajes, ¿no? Y en la manera en cómo estaban coexistiendo en la narración. Y bueno, pues ahí está el resultado, una historia que si bien es para adultos, pues también los jóvenes se pueden acercar a ella y pues muy satisfactorio al final poder recuperar esta pequeña parte de la historia que conecta a México con la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos con tu libro más reciente. Con el bebé más chiquito. El bebé más chiquito. A la sombra de un árbol muerto. Sí. Una historia de migración, una historia de exilio también, que comienza en Santander en 1873. Sí. ¿Cómo surge esa idea? Porque pareciera que todos tus personajes tienen esa característica, corrígeme si es cierto o no, ese arquetipo, ¿no? De que son exiliados, son gente que tiene dificultades, que se reponen y que resisten, ¿no? ¿Cómo fue la idea de este libro? Concebir este libro como una forma, pienso yo, de resistencia. Yo creo que este libro ya venía impregnado en mi genética. Sí. Es un libro que tiene mucho y poco que ver con mi familia, en el sentido de todas estas historias, toda esta manera de entender el mundo, que viene pues precisamente vinculada a esta servidora desde que nació. ¿No? Yo nací entre cumbia y bolero, nací en una familia en donde la manera de contar historias pues siempre venía de la oralidad. Sí. Una familia en donde pues el muerto te podía dar un manazo, ¿no? Si tocabas la ofrenda, ¿no? Que se le ponía a los muertos y todos estos rituales se tenían que cumplir de una manera estricta. Sí, claro. Una familia en donde, como yo te comentaba al comienzo, ¿no? Yo dormía con mi abuela materna y era muy normal que a las 3 de la mañana se despertara y me dijera que estaba platicando con mi abuelo cuando mi abuelo había muerto hace 7 años y me parecía absolutamente cierto, absolutamente normal. ¡Qué maravilla! No cuestionaba nada, sí. ¿No? Y justo esa maravilla parece que está muy impregnada de la manera mexicana de entender la muerte, por ejemplo, el duelo. Parece que en México es el único país en donde los muertos nunca se mueren. ¿Cierto? ¿No? Están con nosotros en continua convivencia. Se nos aparecen en un sueño, se pueden aparecer como una mariposa, como un colibrí, y lo sentimos y lo sabemos como si fuera algo cierto, es una certeza para nosotros. Claro. Entonces, creo que esta historia pues tiene toda esta manera de entender el mundo, la vida, la muerte, sobre todo, como un constante quizás duelo, ¿no? Una manera constante de vivir la muerte, ¿no?
Y yo creo que no fue difícil en ese sentido, pues conectar con una historia en la que yo de verdad me sentí por primera vez como trepada en un caballo salvaje. Dije, pues topemos donde topemos, ¿no? Vamos a ver hacia dónde va este caballo. Y este caballo me fue llevando por los senderos de la Revolución, me fue llevando por las batallas de Celaya, pasamos por San Juan de los Lagos, por tantita tierrita milagrosa, nos llevó a Tlaxcala y culminó en Puebla, donde tenía que culminar porque no tenía yo de otra. Entonces es una novela con la que yo sabía que me iba a encontrar tarde que temprano, y hasta que yo no me sentí capaz, ¿no? Por también mis capacidades, ¿no? Mis talentos narrativos, fue que me aventuré a escribirla. Me llama la atención cómo la narrativa de la novela tiene ciertas plegarias, ciertos cantos. Hay una musicalidad hermosa en la novela que se siente, que se respira, que uno cuando la lee parece que estamos leyendo una partitura. ¿Lo descubriste o eso ya fue después? O sea, ¿fue algo premeditado o te salió del corazón? Bueno, a mí me gusta mucho que las historias que cuento nos den ambientación, ¿no? De pronto un buen amigo me dice, es que son muy cinematográficas tus novelas, ¿no? Y yo creo que este caso, pues, no fue la excepción, ¿no? Y yo quería que A la sombra de un árbol muerto, pues, realmente nos sumergiera en un espacio y un tiempo, pues, que sí, o sea, no tiene que ver en tiempo con nosotros, pero sí en toda la contextualidad y la manera de entender lo mexicano, ¿no? Y es una novela justamente que se alimenta, ¿no? De todas estas cosas que naturalmente pues me formaron, ¿no? O sea, yo no puedo concebir la vida sin un bolero, ¿no? O sea, claro. Yo limpio incluso mi casa con boleros de fondo. Pones boleros claro, y te haces, ¿no?, dueña del hogar, claro. Claro, y yo platico con mis amigas, ¿no? ¿Y cuál alma vieja? Y me dicen, ¿quién es tu cantante favorita? Y digo, bueno, está Joan Baez y está Eddie Gormé. Ok. ¿No? Sí, sí. Porque es con lo que conecto naturalmente, porque todo el tiempo en mi casa pues había música de Eddie Gormé, ¿no? Y de Los Panchos. Me encantan los Panchos. Sí. O sea, digo, me encantan los Panchos, el trío, no los Problemas. Pero sí, o sea, yo creo que esto vino muy natural y de un abuelo que era violinista y que todo el tiempo estaba practicando en las tardes y que, pues sí, o sea, iluminaba la casa con su música. Ahora, estos personajes entrañables, Magdalena, Petra, Leonarda, que son las personas que configuran todo este matiz de historias extraordinario, no son heroínas de bronce, son personas auténticas, con defectos, con virtudes, pero que siempre están al pie del cañón. ¿Cómo se te ocurrió que estas personas, estos personajes, no fueran precisamente acudiendo a la heroicidad, sino más bien que latieran a pulso su personalidad humana, ¿no? Bueno, eso para mí ha sido siempre una obsesión. En realidad creo que el leitmotiv de mi literatura es la exploración de la autonomía del cuerpo femenino, por un lado, y por el otro la necesidad de visibilizar algo que creo que es importante siempre tener en mente. Nosotros, ¿no?, como seres humanos, hay 3 cosas que no elegimos, que es el cuerpo que habitamos, la lengua que hablamos, ni el territorio, ¿no?, donde estamos. Y en ese sentido, pues todos tenemos herramientas con las que hacemos lo que podemos. Cierto. ¿No? Hay historias extraordinarias, pero justo por extraordinarias son, ¿no?, muy poquititas, ¿no? Si no, otra vez se volvería lo extraordinario ordinario. Pero creo que justamente lo que a nosotros nos conecta con la condición humana es la exploración y el entendimiento del deber ser, ¿no? Del deber ser, del mandato social y lo que hacemos ante eso. Y cuando estamos ante esta situación podemos hacer 2 cosas, o nos domesticamos o generamos resistencia. Mis personajes generan resistencia, de alguna u otra manera, ¿no? Están buscando siempre la imposibilidad. Si hay algo que une las historias de Magdalena, Petra y Leonarda es que siempre están en busca de algo imposible de alcanzar. Incluso Juan, que es el esposo de Magdalena, pues está en busca de una mujer que se disipa en el viento como el aroma de la vainilla. Algo etéreo, sí. Algo etéreo, ¿no? Y
Y esa es la imposibilidad. Ujú. Magdalena, que es la mujer con la que comienza la historia, pues es la representación del trauma, del silencio. A mí me importaba darle cuerpo al trauma y al silencio. Y a partir de eso, cómo lo demás se fue tejiendo, surgió de manera muy natural, muy orgánica. Y lo que sí era absolutamente intencional era la manera en cómo se narra. Yo quería que esto fuera muy oral, ¿no? Yo escribí como mi abuela platicaba las historias. Exacto. Porque es la manera en la que todos, ¿no? De pronto recibimos las historias. Ujú. Por eso ha sido tan entrañable, porque aquí se siente lo que te decía, eso del canto, ¿no? Y de las plegarias. Ujú. Ahora, hablando de las lenguas, ¿no? El español es tu lengua materna, Sí. pero ¿cómo haces para escribir desde ese lugar tan hermoso que también lo es, ¿no? Ahí junto a los Alpes suizos y Sí. de pronto estar cercana al alemán, ¿no? Ujú. Sí. Recordar de pronto que hay una lengua que es tu lengua, ¿no? Aunque estés rodeada de ese matiz lingüístico distinto, ¿cómo vuelves a nuestra entraña lingüística? Es que mi casa es como la embajada, o sea, es territorio mexicano. En realidad yo no salgo de México. No Ok. puedo. Es que no puedo. O sea, hay dos cosas que yo no puedo hacer. Sí. Salir de mi cuerpo de mujer, ¿no? Y salir de mi cuerpo de mujer mexicana, Claro. ¿no? Y a partir de ese punto de referencia es como escribo. Hay quien puede hacerlo, hay colegas que lo hacen fantástico, ¿no? Esto del desdoblamiento. Y si bien yo puedo, digamos, contar historias desde una perspectiva masculina, Ujú. difícilmente no va a ser mi punto de referencia mi propio cuerpo, mis propios dolores, mis propias emociones, sensaciones, etc. Yo admiro mucho a quien logra hacerlo porque creo que yo ni siquiera me lo he planteado, ¿no? De alguna manera, mi manera de ver el mundo es, pues sí, una mirada feminista, Sí. además. Y todo esto pues queda impregnado sutilmente, creo y espero, pues justo en lo que escribo, ¿no? Esta manera de visibilizar que una niña sea la protagonista, por ejemplo, de La Niña Polaca, pues es una provocación, porque las más vulnerables de las vulnerables, siempre y en cualquier espacio, sobre todo en las guerras, son las niñas, por Es una verdad. cuestión del cuerpo, Sí. además. O sea, el cuerpo femenino se convierte en territorio, se convierte en botín, Ujú. se convierte en lienzo, además, ¿no? Donde se impregnan mensajes de violencia. Y eso es una crítica. Y en A la sombra de un árbol muerto, paradójicamente hay hombres que maternan mejor que Qué muchas curioso. mujeres, Sí, ¿no? es verdad. Entonces, todo esto, digo, se van disipando, pero se va impregnando, pero se va alimentando para hacerme ver, ¿no? Todos los días y de manera constante, que pues en realidad yo sigo en México. Es decir, ahí están los motivos mexicanos, ¿no? Yo he visto que La donde comida. escribes la comida Sí, por mexicana, siempre. todo está. Sí. Mónica, hablando de que también escribes cuentos para niños, novelas para niños, libros para niños, eres embajadora de Save the Children, que es una organización de fama internacional que tiene más de un siglo ejecutando justamente estos beneficios para las infancias más vulnerables. ¿Cuál es tu experiencia en esta organización? Bueno, ha sido una experiencia agridulce, en el sentido de que por más que hacemos, siempre encontramos más que hacer. Claro. Sí. En ese sentido, siempre invitamos a la gente, ¿no? a tomar conciencia de algo que ya todos sabemos, que ser niño o niña en nuestro país es muy complicado, Sí. ¿no? Desde el año 2018 yo soy embajadora de la organización, como lo comentas, y pues parte humilde, ¿no? de mi labor, ¿no? Es pues seguir insistiendo en este mensaje, seguir visibilizando y conectar, porque me parece además la literatura un puente maravilloso para hacer más permanente el mensaje, pues seguir insistiendo en esto, en que tenemos que hacer algo por los niños y nuestras niñas, que no son el futuro, son nuestro presente, son nuestro presente constante, vivo, y la constante, pues sí, el constante recordatorio de que nos falta hacer mucho, mucho más. Una de las cosas que yo hice para la organización, una de las últimas es una antología que se llama Voces Fragmentadas, Ok. también publicada por Hachette en el sello de Larousse. Sí.
Y quien compre esta antología, que además está preciosa, tiene autores como Julian Herbert, como Liliana Blum, como Alma Mancilla, además, Alberto Chimal, Todos entre otros, sí. extraordinario, pueden adquirirlo y la venta total, no una partecita total del libro, va dirigida directamente a la organización. Entonces, ¿por qué es importante acercar estos mensajes desde la literatura? Porque con la inmediatez que tenemos actualmente, con lo que vivimos y con la agenda mediática que es uno tras otro mensaje, pues creo que la literatura nos permite dar una pausa, ¿no? Necesaria para reflexionar, para desarrollar el pensamiento crítico, y qué mejor que hacerlo a través del cuento y pues con estos grandes autores. Ahora, cuando yo leo todos tus libros me asalta una intuición que Lupe Lobo Quesada, Ania, Magdalena, Petra, Leonarda tienen un arquetipo en común, que son los desposeídos, que son los desprotegidos, los que tratan de avanzar como pueden para resistir. ¿Tú lo pensaste así o llegó de pronto ese filo de navaja que te hace pensar que justamente tus personajes, que ya dijimos no son héroes, sino son totalmente humanos, son los que condicionan perfectamente el símbolo del humanismo, de la vida en general? Yo no sé si fue consciente. Sí tengo una necesidad constante, incipiente de visibilizar, ¿no? Aborrezco la injusticia. Sí. Y desde la mirada crítica pues que me forjó el periodismo, creo que todo al final se fue conjuntando para crear estos personajes, ¿no? Que lo que intentan es resistir, como dices, resistir al dolor, a los golpes, ¿no? En el caso de Lupe, a la guerra en caso de Ania, a su propio cuerpo en el caso de Magdalena, resistir a su manera de ser mujer, ¿no? En el caso de Petra, y resistir al dolor en el caso de Leonarda. Todos están resistiendo a algo, y también yo resisto, ¿no? Al final, y como bien lo comentabas al comienzo de esta entrevista, escribir es un acto de resistencia. Resiste uno en toda la extensión de la palabra. Y creo que una manera de resistir al olvido, que a veces también tememos mucho los autores, pues es escribiendo. Hay un libro ya en mente, ya se está confabulando una nueva historia. ¿Cuáles son los planes a futuro? Estoy como adolescente enamorada con el guionismo cinematográfico. Que también es una de tus pasiones. Así es. Entonces, ahora mismo estoy trabajando en un guión de una película que todavía no puedo anunciar. Muy bien. Por aquello de la secrecía. Sí, ¿no? claro. No, el director me mata. Sí. Pero estoy trabajando con un gran director, ¿no? En la configuración de una nueva manera de crear, ¿no? De crear y además de contar historias. Es fascinante el mundo del guionismo. Estoy aprendiendo muchísimo. Y la verdad es que, bueno, pues ahora mismo no tengo nada más que en mente que eso, ¿no? Aprender guionismo de una manera digna, profesional. Y bueno, pues ahora contar historias desde el mundo audiovisual, ¿no? Es una gran aventura. Fíjate qué maravilla y qué buena noticia nos das, porque nosotros que amamos el cine, que tus historias puedan ser plasmadas en la pantalla grande y que podamos disfrutar de esos personajes con los actores, ¿no? Y con un director que ahora no podemos saber quién es, pero que seguramente es maravilloso, que ya saldrá, ¿no? Ver tus historias en una película debe ser fascinante. Me imagino. La verdad es que jamás imaginé aventurarme. Era algo que tenía yo ahí, como decimos, sueño guajiro, ¿no? Pero además participar me parece increíble. Y esta manera de reescribir, ¿no? Desde lo audiovisual, imaginar, porque además uno, y es lo que me gusta del guionismo, ¿no? Uno está continuamente soñando. Sí. Escribes desde la película que ya tienes en tu cabeza y estás soñando despierto. Me encanta. Ahora, Puebla. Eres poblana. Vi una foto maravillosa tuya donde tienes una chamarra de Mafalda preciosa. Además. Y a las espaldas tuyas está la catedral de Puebla, siempre hermosa. ¿Qué significa para ti tu ciudad? No, hombre, es la matriz, no es el centro.
es el árbol, ¿no? Puebla es pues el lugar que me ha dado mucho, ¿no? De entrada me dio el territorio. Claro. ¿No? Me dio el territorio. Y en ese sentido, pues yo siempre vuelvo. De hecho, ahí en el libro, ¿no? Y también es parte de la manera en cómo yo fui pues creciendo, se contaba que que quien deja su ombligo en un lugar siempre vuelve, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi abuela enterró mi ombligo en mi casa, en la casa de que ahora es de mi madre. Qué bonito. Entonces siempre vuelvo. O sea, si algo es Puebla, para mí, pues es el lugar donde está enterrado mi ombligo. Fíjate, qué maravilla, ¿eh? Es poesía pura eso que nos estás Hombre. diciendo, ¿no? En condición ritualística, ¿no? Uh-huh. Y Puebla siempre tiene eso, ¿no? Esa magia barroca, ¿no? Sí. De las calles y de estas tradiciones que no se nos olvidan, Sí. ¿cierto? Sí, sí. Y hay ciertas imágenes que se convierten en obsesiones, ¿no? Uh-huh. Cuando yo pienso en Puebla, para mí Puebla es el Zócalo después de la lluvia. Exacto. El olor Sí, de la tierra, el color del cielo, es verdad. la limpieza de la catedral, ¿no? Para mí es esa imagen. Entonces, cada vez que me siento un poco desconectada, cierro los ojos y trato de evocar el olor de las calles de Puebla después de la lluvia y me siento en casa. Maravilloso. Tienes una hija joven, a ella también le gustan las letras. ¿Cómo eres como madre? Porque también, hablando de tus libros, la maternidad es algo muy importante. Uh-huh. No sé cómo sea como mamá, hay que preguntarle a ella. Es cierto. Pero creo que trato de ser muy conciliadora. Ok. ¿No? Soy una mamá conciliadora, una mamá que intenta, digamos, no repetir ciertos patrones que a la edad de ella me lastimaron. Uh-huh. Todos educamos desde la herida. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Y siempre que decimos yo no voy a hacer esto o lo voy a hacer igual, el punto de partida es una herida, ¿no? Es una herida abierta. Entonces trato siempre de ser consciente de eso. No sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero yo ya le prometí que si algo hice mal, pues yo le pago la terapia, ¿no? En el futuro. O sea, Claro. ese es el acuerdo. Claro. Si yo hice algo mal y el día de mañana me lo reprochas, no te preocupes, mija, yo te pago el tratamiento psicológico. Entonces, creo que la llevamos muy bien, ¿no? La llevo muy bien con mi familia. Mi esposo es un hombre maravilloso, maravilloso, que se dedica mucho a la filantropía, además. Fíjate. Sí, es director de organizaciones, forma parte del patronato de la Cruz Roja en Suiza. Y pues siempre estamos con esta constante, pues sí, vena de reflexión. Nos gusta mucho pensar, repensar, tomar decisiones con base en el pensamiento crítico. Creo que en ese sentido somos muy racionales, ¿no? Sí. Y ahí surge lo suizo, pero al mismo tiempo, pues mi hija tiene su pulsera con su ojo de venado. Entonces ella vive como en muchas contradicciones. Sí, sí. Sí. Bueno, y aparte tiene lo mexicano y lo suizo. Sí. Y ¿le gusta México, por ejemplo? Le encanta. ¿Sí? Ella habla mexicano, no habla español, habla mexicano. Y es muy interesante escucharla, ¿no? En español, hablar incluso con palabras no tan comunes, pudibundas, además. Sí. Ella es muy, muy abierta para hablar de ciertos temas. Es un reflejo de la juventud que viene y me gusta. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. Luego dicen, es que los jóvenes no leen, es que no reflexionan. Y digo, no, yo veo lo contrario. Yo veo jóvenes muy reflexivos. Cuando estoy en contacto con ellos, ¿no? En los clubes de lectura, en las presentaciones, me encuentro con mucha inteligencia, ¿no? Y yo soy una absoluta fan de esta nueva generación de jóvenes que luchan por sus derechos, que visibilizan, que nombran, y eso me llena de mucha alegría. Es maravilloso que lo digas porque coincido contigo. Yo soy docente y estoy en contacto con los jóvenes y también veo eso. A contraparte de lo que dice en general la sociedad, que los jóvenes están perdidos. No, son muy inteligentes, son creativos, tienen vena artística. Es importante apoyarlos porque hay una esperanza en esa juventud, ¿no crees? Por supuesto, por supuesto. Y que las historias sean un punto de partida para que desarrollen el pensamiento,
que generen empatía, que desarrollen además su imaginación, su creatividad y sobre todo que piensen, bueno, si tal persona logró alcanzar sus metas o sus sueños y logró ubicarse, no sé, como astronauta, como periodista, como médico, como docente, pues yo también puedo, ¿no? Y creo que es importantísimo seguir a nuestros jóvenes en sus sueños. A veces como padres queremos que cumplan con tal o tal objetivo pensando que el éxito es tener una gran carrera prestigiosa que deje mucho dinero. Sí. Y yo creo que la vida es mucho más sencilla que eso. Ser feliz con lo que amas hacer. Ya está. Estás de gira por México, has visitado un montón de ciudades, te faltan otras más y después vuelves a Suiza. Pero te vimos ahí muy contenta con el actor maravilloso Joaquín Cosío leyendo fragmentos de tu libro, ¿no? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Porque pues, estás también con muchísimas actividades y con la agenda apretada, pero disfrutando, ¿no? Sí, bueno, siempre que presento un libro, siempre que tengo una charla como la que tengo ahorita contigo, yo lo disfruto. Gracias. Para mí no es trabajo, ¿no? Yo lo agradezco, ¿no? Al contrario, porque se están acercando a lo que escribo. Y pues escritora a la que no leen, pues ¿para qué, verdad? Cierto. Y no, hombre, Joaquín Cosío pues es un actor maravilloso, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocer. Me encanta su voz, ¿no? Es maravillosa. Y bueno, pues ahora mismo lo estamos comprometiendo para el audiolibro. Oh, mira. Desde la presentación ya lo estaban comprometiendo, así que nada más es un recordatorio, Joaquín, y a la editorial para que hagan el audiolibro con su voz, que la verdad es increíble. Es una joya. Sí, oye, además Joaquín Cosío es poeta. Sí, escribe, ¿no? También, sí. Sí. Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda, ¿no? Estar con él en la presentación. Y bueno, pues además otras grandes, ¿no? Personalidades del ambiente literario me han acompañado y me seguirán acompañando en las presentaciones. Yo me siento muy arropada. Mi amiga querida, maravillosa Liliana Blum, que estará conmigo en la Feria del Libro de Monterrey el día 12 a las 12. Se me quedó por el 12 y 12. El 12 a las 12. El 12 a las 12. Estaremos en Monterrey. En la Feria del Libro de Guadalajara me estará presentando Jorge F. Hernández. Maravilla. Maravilla. Y pues así estamos, ¿no? Yo soy la más gratamente sorprendida del hermoso recibimiento que le están dando a La sombra de un árbol muerto. Oye, te vas feliz de México, regresas a Suiza. ¿Qué te llevas de México? Dices que nunca te vas de México, pero estando aquí, ¿qué te llevas? Pues me llevo 3 kilos de más, seguramente, si no es que más. ¿Qué comiste? ¿Tacos? Que no quesadillas. Comí. Yo siempre que vengo, el mole poblano. O sea, yo puedo comer todos los días mole y mi mamá dice, ¿otra vez mole? Y yo, sí, otra vez mole, cuando me pregunta qué quieres comer. Sí. Me encanta el mole poblano. Creo que es mi comida favorita. Okay. Sí. Tacos de lo que sea, de todo. O sea, de pancita, de buche, de cualquier tipo de taco, yo aquí, alzo la mano. Y eso, ¿no? Creo que entre eso y los desayunos deliciosos de los chilaquiles con huevito y tal, pues eso me llevo 3 kilos, me llevo muchos libros, me encanta. Y además siempre me están regalando libros, me llevo los recuerdos que mis lectoras me dan. Tengo por ahí unos chocolates, unas leles, unas muñequitas, algún tipo de joyería que me hacen favor de regalarme. Me llevo mucho cariño, mucho cariño, y me llevo la hermosa experiencia de durante este tiempo haber hablado todos los días en mi lengua materna. Okay. Mónica, yo pienso que tu literatura es un árbol frondoso que resiste al tiempo, que resiste al olvido. Gracias por regalarnos esa belleza de tus palabras. Gracias por pensar que hay una esperanza y de que puede ser este mundo un lugar mejor para vivir. Te agradecemos que hayas estado en este episodio de Pensar y Resistir. Muchas gracias a ti por la invitación. La pasé muy bien. Y por favor, amigos, no se pierdan A la sombra de un árbol muerto, el último libro de Mónica Rojas, una maravilla. Gracias por vernos y gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
producción de Aura Films Studios.